Muy buenas a todos, amados, amadas oyentes que están en este día. Sean todos bienvenidos a esta nueva edición de su podcast WP. Es una alegría poder dirigirme siempre a ustedes un sábado más con la ayuda del Señor, sabiendo que los días que tenemos sobre esta tierra son contados y pues qué alegría poder saber que estamos un día más en pie, un día más con vida, con salud y poder compartir con ustedes que no sé ustedes, pero para mí es una bendición dirigirme a cada uno de ustedes. Eh, Saber que les puedo llevar un mensaje, puedo dejarles algo en sus vidas que los haga reflexionar, para mí desde ya es mi mejor pago. Es una alegría. Quien les habla, para los que no me conocen, no saben quién está detrás de esta pantalla, detrás de este trabajo, soy el hermano Jonathan Sepúlveda, de Lima, de Perú, de la Iglesia de Dios Pentecostal, que es de donde es este canal de YouTube o este Facebook, desde donde sea que lo esté mirando. Y pues me alegro de que ustedes se encuentren en este momento. No me quiero tomar mucho tiempo, no quiero eh, tomarme más tiempo en esta salutación, en esta introducción, y quiero pasar directamente al tema que nos convoca en este día. Y como ya estarán mirando en el título de este podcast, ya les podrá decir algo. Es que, eh, ¿cómo llego a este tema? Durante esta semana o al mediados de esta semana, para los que son de Perú, sabrán de que el gobierno, el Estado, dispuso nuevas restricciones a causa de un rebrote de esta nueva mutación del virus. Por lo tanto, dispusieron restricciones, los domingos no pueden salir autos particulares o carros en general, carros particulares, solamente el transporte público. Tenemos un toque de queda a partir de las 9 de la noche en lo que son las ciudades más céntricas, en las que son provincias, a partir de las 8 de la noche. Entonces, hay toda una serie de reglas, una serie de restricciones, quédense con esta palabra, restricción, ante lo cual me puse a pensar y me ponía a pensar durante estos días acerca de qué se trata la vida. La vida, ¿en qué consiste? ¿Para qué estamos viviendo? Sí, sí, lo sé, yo lo acepto, yo suelo pensar en estas cosas. No sé ustedes, pero hay un momento en el día donde uno suele pensar, suele reflexionar con Dios en la oración, un momento a solas. Yo, bueno, por lo menos no sé usted, pero yo sí pienso en estas cosas. Entonces, me ponía a pensar, ¿de en qué consiste la vida? ¿Por qué, cuál es el tema? ¿Cuál es la razón de ser? Y bueno, podríamos, yo pensando en estos días a causa de estas disposiciones que han dado el gobierno, hay dos cosas que están claras. Y es de que en la vida podemos simplificarlo en dos puntos o en dos conceptos, en permisiones y en restricciones. En la vida van a haber cosas que vamos a poder hacer y hay cosas que no podemos hacer. Hay cosas que se nos va a permitir ampliamente, con toda libertad, realizar y hay cosas que se nos va a prohibir, se nos va a restringir. Ahora, nosotros como cristianos, porque este es un podcast de valores, es un podcast cristiano, que se guía bajo los valores de Cristo, que Cristo dejó en la tierra cuando estuvo en vida. Me ponía a pensar entonces, pero ¿cómo podemos amalgamar, cómo podemos unir con nuestra vida cristiana? Bueno, en primer lugar se me venía rápido a la mente y es de que la Biblia nos hace una analogía en muchas oportunidades, en muchos versículos bíblicos acerca de Dios que teniendo una relación con nosotros como la tiene un padre con un hijo, o también como la que tiene una madre con un hijo, o incluso vamos a decir, se humilla más y se asemeja o se compara a una gallina queriendo recoger
queriendo unir a sus polluelos. Entonces hay una relación filial, una paterno-filial de un padre con un hijo, una madre con unos hijos. Y esa es una relación que Dios a lo largo de toda la Biblia nos plasma. Pero ¿por qué realiza esto? En esta relación padre-hijo, los que son padres, yo todavía no lo soy, espero serlo en algún momento. Tengo el deseo de serlo, por supuesto, en el momento que Dios lo desee o lo permita. Y, y yo sé que los que hemos sido criados bajo una educación, vamos a decir, tradicional, con valores, porque lo tradicional no está malo, o sea, no es que esté mal lo tradicional, pero voy a decir mejor una educación con valores, enfocada en la obediencia, en el respeto, se van a dar cuenta o van a recordar muchas veces esta, estos mandatos de parte de sus padres, donde nos permitían y nos prohibían cosas. No sé a cuántos de ustedes, como castigo, les dijeron que no podían ir a jugar con sus compañeros, o no podían salir a la calle a jugar, o que si tuvieron un juguete que era su juguete más preciado, que más les gustaba, el padre y la madre, cuando se portaban mal, se lo tenían que quitar, se lo decomisaban, lo escondían, lo guardaban, pero era una forma de enseñanza, una enseñanza por castigo, ¿ok? No me haces caso, yo te quito lo que a ti te gusta. Hoy por hoy, la psicología ha desarrollado muchas formas de enseñanza. Dicen que la que mejor funciona es la enseñanza por recompensa, que de hecho es la enseñanza que se utiliza para enseñarle a los animales a realizar cosas, como los perritos dar la pata, darse la vuelta, agacharse, arrastrarse, saltar, tantas cosas, tantas habilidades que tienen estos lindos animales. Entonces, la vida podríamos simplificarlo en permisiones y restricciones, pero como cristianos, cuando llegamos una vez a los caminos del Señor, nos damos cuenta de que Dios es todo un caballero con nosotros. Él es un padre, sí, es un padre, por supuesto, es el padre por excelencia, pero en su relación con nosotros, en muchas oportunidades, nos deja, vamos a decir, la cancha marcada, nos deja nos dice cuáles son los límites, cuáles son las reglas de juego, por así decirlo. En un momento, la Biblia nos dice a través de Pablo que todo nos es lícito, pero no todo nos conviene. Eso lo dice en Primera de Corintios, capítulo 10, versículo 23. Dice, todo me es lícito, pero no todo conviene. Y continúa, todo es lícito, todo es permitido, pero no todo me beneficia. En otra, en otro versículo también menciona y dice, todo me es lícito, pero no todo me conviene, todo me es lícito y yo no me dejaré dominar por ninguna. Y es aquí donde muchos cristianos, mucha gente que cree en Dios, eh, salta esa valla, salta ese límite de lo que nosotros como cristianos conocemos como gracia. La gracia es un tema bendito, es algo que no merecemos, es algo que nos caracteriza al mundo, a la iglesia de Dios en estos últimos años, en este último tiempo. Estamos en un periodo de la gracia. Mientras que Moisés vivía bajo la ley, mientras que los judíos en el tiempo de Jesús vivían bajo la ley de Moisés, tenían que cumplir toda la ley, hoy por hoy nosotros vivimos bajo la gracia. Somos gentiles que no merecíamos recibir a Jesucristo como nuestro Salvador, sin embargo murió por nosotros, pero Él murió para darnos salvación, pero esta salvación es por gracia, o sea, sin merecimiento alguno. Vamos a poder hacer muchas cosas para agradar a Dios. Y es verdad, al agradar a Dios vamos a recibir recompensa de Dios porque Él no es deudor de nadie. Y porque así como un hijo obedece a sus padres y sus padres se alegran, están orgullosos de Él. Y obviamente si el hijo necesita algo o le pide algo que desee, el padre y la madre con mucho gusto se lo va a dar porque este hijo es un hijo obediente, es un hijo que ha alegrado el corazón de sus padres. Lo mismo pasa en nuestra relación con Dios. Pero nuestra salvación, que es algo tan importante, y creo que si usted
es un cristiano que se ha puesto a pensar en esto, ¿por qué somos cristianos? ¿Simplemente porque nos va bien? ¿Simplemente porque tenemos la ayuda y el favor de Dios? ¿O somos cristianos porque queremos ir al cielo? Ahora, me voy más allá. Ni siquiera somos cristianos porque queremos ir al cielo. Somos cristianos porque queremos encontrarnos con nuestro Padre. Queremos encontrarnos con nuestro esposo, que es Jesucristo. Nosotros como iglesia somos la novia del Cordero. Entonces, amados hermanos, ese es nuestro principal objetivo. Querer ir y ver cara a cara a nuestro amado Salvador. Pero en la vida natural, humana, eso va a ser cuando estemos en el cielo, va a ser todo hermoso, todo precioso, vamos a encontrarnos con nuestro Padre. Pero la vida, ¿en qué consiste? ¿En permisiones y en restricciones? Por supuesto que sí. Por eso está creado el derecho, por eso están creadas las leyes, las normas, por eso hay código penal, código civil, un montón de normas que se han creado, una compilación de normas para que puedan de una u otra manera regular la conducta del ser humano. Pero ¿por qué tienen que regular la conducta del ser humano si es que Dios como tal, y ojo con esto, Dios como tal no nos restringe las cosas? Ahora voy con esto. Déjeme terminar. El ser humano regula la conducta del ser humano, en general de la sociedad, porque tienen que vivir en sociedad. Y si alguno transgrede una de esas leyes, lo que hace es que merece un castigo. Ahora, en muchos casos, para recibir este castigo, el ser humano ha creado mecanismos para poder llevarlo a la justicia, es decir, una orden de allanamiento para que entren a la casa y se lleven a la persona que está imputada de algún delito. Si hay una persona con una requisitoría, es decir, que está buscado por la ley, en cualquier momento que lo encuentran, se lo tienen que llevar preso. O sea, lo llevan enmarrocado, esposado, ante la comisaría más cercana o ante el juzgado más cercano. Pero Dios no hace eso. Dios nos deja, nos marca la cancha, nos muestra los límites, nos muestra qué cosas le agradan, qué cosas les desagrada, nos muestra qué cosas no nos favorece, qué cosas nos beneficia, qué cosa nos ayuda a acercarnos más a Él y qué cosas nos aleja más de Él. Y principalmente nos ha dejado muy claro qué es lo que nos separa de su presencia, el pecado. Pero si cometemos un pecado, en ningún momento va a venir una legión de ángeles, o ya no ser tan malo, no vienen dos ángeles o un ángel y nos lleva enmarrocado ante la presencia de Dios y nos juzga. No, todos en algún momento, es verdad, compadeceremos ante el gran tribunal de Dios y seremos juzgados por nuestros actos. Pero la gracia bendita es donde entra en juego en este momento, porque ciertamente nadie va a poder ser salvo por obra, sino por gracia y bendita misericordia de nuestro Señor Jesucristo. Y aquí es donde me quiero detener, porque la gracia es un tema tan hermoso y es un tema tan importante en la vida del cristiano que yo le digo hoy, por hoy, si usted no entiende el concepto de la gracia, usted está viviendo en peligro. Y le digo por qué, porque se puede ir a dos extremos si es que no conoce o no entiende el concepto de la gracia. Se puede ir al extremo de ser un legalista y decir, no, que si que la Biblia dice esto y bajo su propia interpretación dice, no, las cosas son así y las cosas son así. Bueno, la Biblia es un libro sagrado, es verdad, que ha sido escrito durante muchos años. Y la Biblia no cambia, es verdad, la palabra de Dios no cambia. Pero Dios ha ido adecuando su palabra a los contextos de la humanidad. Porque el mismo Dios que le habló a Moisés diciéndole que la gente, que un hombre que se acostaba con otro hombre tenía que ser apedrado y matado, no es el mismo, o no le habla de la misma manera, mejor dicho. No le habla de la misma manera a Pablo cuando nos dice que todo es lícito, mas no todo nos conviene. Es verdad que también nos dice que él aborrece a los afeminados, que aborrece el pecado. Dios es claro.
es verdad, pero la forma de hablar, la forma de llevar su mensaje ha cambiado. Entonces, hoy por hoy, nosotros comprendemos de que Dios es el mismo, la palabra de Dios es la misma, pero la forma de llevar el mensaje de la palabra de Dios no puede ser el mismo. Porque hoy no nos encontramos ante los mismos fariseos que se encontraba el apóstol Juan o que se encontraba el Señor Jesucristo. No podemos llamar víboras o sepulcros blanqueados a medio mundo o a cualquiera que esté en contra de nosotros. No, es más, llegaríamos a caer en un legalismo si decimos no, que esto, que lo otro, que si tú no cumples con tal cosa, te vas a ir directamente al infierno. Y es que, amado hermano, Dios nos mandó a predicar el Evangelio. Y el Evangelio son buenas nuevas. Y no hay buena nueva más grande que la salvación, que el sacrificio de Cristo. No estoy hablando en ningún momento de ser mediocre, de ser un tibio, de ser alguien doble estándar. Todo lo contrario. Tenemos que poner bien claro cuáles son nuestras creencias y nuestra doctrina. Y al día de hoy, la gracia bendita del Señor nos muestra dos extremos: el legalismo o ser un religioso. ¿Y por qué digo religioso o un legalista o es más un fariseo? Porque el fariseo por excelencia es aquel que demuestra una cosa ante la comunidad cristiana o ante su comunidad, pero en su vida interior, en su vida privada, en su intimidad, esta persona no cumple con las cosas que predica. Y discúlpeme usted, pero me atrevería a decir que en la iglesia cristiana en general hay mucha gente que es religiosa, hay mucha gente que es legalista, que habla muchas cosas de la boca para afuera, pero en su vida interna no cumple ni la mitad. Entonces, amado hermano, ahí es donde la gracia nos muestra el equilibrio, el punto de equilibrio entre lo que la Biblia nos dice y lo que Dios nos dice también. El otro extremo, que también está mal, es sobreexplotar la gracia, no darle un límite a la gracia de Dios. Y no digo que la gracia de Dios es limitada, no, me refiero a lo que la gracia de Dios nos permite hacer. Hay gente que se excusa en la gracia de Dios para hacer todo lo que quieran, para convivir, para estar en borracheras, para estar en fiestas paganas, para adulterar. Total, la gracia de Dios le perdona. Total, Dios perdona al pecador. Entonces es otro extremo, amado hermano, amado hermana. Busquemos el punto de equilibrio. La Biblia es tan hermosa y tan sabia en las cosas que nos dice, que por ejemplo, vamos a hablar rápidamente de un tema que es el alcohol. El alcohol en la Biblia nos deja claro dos cosas. Que primero, no condena el tomar alcohol, pero condena la actitud pecaminosa de la embriaguez. Ahora me dirá, pero hermano, ¿cómo que no condena tomar alcohol? Vamos a lo que dice la Biblia. Primero, Pablo le recomienda a Timoteo que por su estómago y por sus frecuentes enfermedades ya no beba agua, sino que beba un poco de vino, un poco, ojo, un poco, por causa de su estómago y de sus enfermedades. Esto dice Timoteo capítulo 5, versículo 23. Pero al mismo tiempo, no voy a tocar temas del Antiguo Testamento porque incluso en el Antiguo Testamento hay muchos más textos que mencionan acerca del el tomar vino. El, en Primera de Corintios nos deja claro que Dios aborrece y reconoce la embriaguez como un pecado. Dice, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos heredarán el reino de Dios. Pero al mismo tiempo, criticamos, y digo, yo también digo, criticamos mucho la gente que toma alcohol, pero nos estamos apartando de otra cosa que también la Biblia nos menciona, y es la glotonería. Y de repente a muchos les cae por este sentido, porque hay mucha gente que ama la comida, adora la comida, le gusta comer. eh, y ahí es donde la Biblia también nos dice en Romanos 13:13, dice, no en glotonerías ni en borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidia
Amado hermano, Dios pone la borrachera y la glotonería en el mismo nivel, en el mismo estante de una actitud pecaminosa. Después, en Gálatas 5:21 dice, las envidias, los homicidios, las borracheras, las orgías y cosas semejantes a esta, acerca de los cuales os amonesto, como ya los he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Amado hermano, Dios no le gusta a la gente que se emborracha. Dios no le gusta a la gente que se embriaga. Ahora, ¿por qué a Dios no le gusta la embriaguez? ¿Por qué no le gusta a la gente borracha? Porque cuando la gente se emborracha pierde la cordura, pierde la noción de sus actitudes y cuando llega a ese punto es donde se extralimita, se desborda en su permisión, en la permisividad que nos ha dado el Padre. Porque es verdad, todo nos es lícito. Pero una vez que estás emborrachado, una vez que estás embriagado, no eres capaz de poder controlar tus acciones. Y es ahí donde nos enteramos que hubo intentos de violación, hubo pleitos, hubo peleas, y en una pelea de borrachos de una fiesta, uno mató al compañero y se extralimita la persona. Entonces Dios no quiere eso para la vida del creyente. Dios quiere que nosotros seamos sensatos, que seamos preparados para toda buena obra. Y una vez, bueno, hace poco, de hecho, leía que le preguntaban a un pastor acerca justamente del tomar vino. Y él decía lo mismo, que la embriaguez es el pecado y de que toda persona conoce sus límites. Porque hay gente que dice, no, yo con una copita de vino no me hace daño, pero si me tomo una botella, ahí sí, claro que me afecta. Pero hermano, amado hermana, debemos andar lejos de nuestros límites. Si a usted le dicen en la carretera velocidad máxima 250 kilómetros por hora, por supuesto que usted va a ser alguien prudente y va a decir, no, mejor me voy a ir solamente a 100, me voy a ir a 80, porque sé que si me voy a más se me puede descontrolar el carro y puedo tener un accidente. Entonces, amado hermano, lo que quiero que usted se quede en este día, que tenga plasmado en su cerebro, en su corazón, y es de que Dios nos pide que nosotros nos alejemos de nuestros límites. Hoy le digo, aléjese de sus límites. No esté al límite, al borde entre sobrepasar la valla de la gracia y caer en pecado, o estar dentro de la gracia. No, quédese dentro de la gracia bendita del Señor. No vaya a fiestas donde usted sabe que puede cometer actos pecaminosos. La Biblia es clara y nos dice de que si tu ojo es capaz de hacerte caer, entonces quítate el ojo. Y obviamente no nos vamos a extirpar el ojo, pero podemos quitar la mirada. Amado hermana, amado hermano, en este día Dios nos dice, alejémonos de nuestros límites. No estemos tentando a Dios. El mismo Señor Jesucristo no atentó a Dios. Entonces, estamos en un tiempo de restricción, que era lo que comenzaba este podcast. Nos vamos a encontrar en un tiempo de restricción. Yo creo que Dios sana el COVID. Lo he visto, lo he presenciado muy de cerca. Y yo sé que Dios es capaz de sanar a cualquier persona. Yo sé que es capaz de perdonar cualquier pecado. Pero a lo que voy, alejémonos de nuestros límites. Estemos siempre en el equilibrio. Hay que ser cristocéntricos, hay que estar en el centro de lo que Jesucristo nos manda. Hay que tratar de vivir la vida de Jesucristo. ¿Es complicado? Sí, por supuesto que es complicado. Ahora van a haber algunas personas que no estén de acuerdo con lo que yo diga y van a decir, pero hermano, Mateo capítulo 5 versículo 48 dice, sed perfectos como mi Padre Celestial es perfecto. Por supuesto que eso es lo que Jesucristo nos dijo. Pero esa es la máxima, es lo que tenemos que alcanzar. Es la propuesta de Jesucristo al norte, a nuestra meta, a lo que tenemos que seguir, buscar conseguir.
Pero amado hermano, estamos muy conscientes también de nuestra humanidad, de nuestra imperfección. Y que alguien me diga, yo soy perfecto, así como lo es Dios, está mintiendo, está pecando. Es como lo que dijo el joven rico cuando se presentó ante Jesucristo. Le dijo, todos los mandamientos los he guardado desde mi juventud. Pero tenía algo que lo aferraba al mundo, que no le permitía poder alcanzar el reino de Dios o la vida eterna, como lo mencionó él. Era ese amor al dinero, ese apego por las cosas materiales. Y amado hermano, la gracia de Dios es tan hermosa, tan bendita, que Él nos promete unas calles de oro. Él nos promete una vida eterna a su lado, donde no va a haber llanto, sino va a haber solamente alegría. Y mientras que estemos en esta vida, hagámosle caso a nuestras autoridades. Mientras que estemos en esta tierra, hagámosle caso a lo que dice la Biblia. No estemos al borde del límite, al borde de la gracia, tratando de transgredirla, no. Siempre estemos en el centro, ni para la izquierda, siendo un legalista, un religioso que predica cosas ante los demás, pero en su vida interna no las practica. Ni siquiera, ni siquiera se les pasa por la cabeza, ni siquiera se acuerdan. Es más, hay algunos que ni siquiera saben de lo que están hablando. Pero tampoco nos vayamos al otro extremo de vivir bajo la gracia y decir, yo puedo hacer lo que yo quiera, la gracia de Dios me lo permite, eso no dice la Biblia. Entonces, no, amado hermano, vivamos en el centro. Usted sabe que Dios lo sacó del alcohol, no vuelva a tomar alcohol nunca más en su vida. Usted que no ha probado nunca el alcohol, bueno, no lo pruebe. Si puede evitarlo, evítelo. Es un consejo que yo le doy. Porque más allá de eso, que si una copita, dos copitas, la Biblia nos dice, no todo nos conviene, no todo nos beneficia. Entonces, vivamos bajo ese principio. Ese principio del equilibrio en Dios, ese ser cristocéntrico, estar en el centro de lo que Cristo nos manda. Ha sido un gusto poder hablarles en este día. Espero haberme dejado entender que con este tema yo no planeo de que usted viva bajo la gracia yéndose al límite. No, quiero que usted se quede con lo que la Biblia dice, con lo que Dios nos permite, con lo que Dios nos ha hablado en su palabra. Y pues si la palabra de Dios es explícita y nos dice algo muy claro, pues hagámosle caso a la palabra de Dios. Sea lo que sea, en el tiempo que vivamos, hagámosle caso a la palabra de Dios. Amado hermano, ha sido un gusto poder dirigirme a usted. Les envío un fuerte abrazo, espero que haya sido de bendición este podcast del día de hoy. Espero, como les digo ya, una vez más, haberme dejado entender. Sé que el tema de la gracia es un tema tan profundo, tan bendito, tan grande, tan vasto de poder hablar, y pues tratar de hacerlo en unos cortos minutos a veces hace casi imposible. Pero sé que Dios le ha dado la sabiduría, discernimiento para poder retener lo bueno, desechar lo malo. Si es que ha encontrado algo, pues si me conoce, escríbame por interno. Estoy muy abierto a poder mejorar, conversar, charlar. Y déjeme en la caja de comentarios los temas que de repente le gustaría escuchar más adelante. Con la ayuda del Señor, si lo podemos tocar, lo podemos hablar y mencionar en el siguiente podcast, va a ser un agrado para mí poder dirigirme una oportunidad más hacia cada uno de ustedes. Les ha hablado su hermano Jonathan Sepúlveda desde Lima, Perú. Les envío un fuerte abrazo. Bendiciones para cada uno de ustedes. Chau, chau. Bendiciones.